¿Merece la pena vender una vivienda que acabo de heredar? Sin duda, para mí es un muy buen momento como para poder venderlo, pero va a depender mucho de tus circunstancias. Si heredas tú solo o heredas con hermanos. Otra pregunta que nos hacen muy a menudo es ¿cuándo puedo empezar con la venta? Hay gente que se precipita, hay gente que tarda más de lo habitual. Haciendo las cosas como hay que hacerlas, podríamos estar en mes y medio firmando una adjudicación de herencia. Entre todos los herederos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en vender, no se ponen de acuerdo en el precio. ¿Qué otras soluciones pueden plantearse? Bueno, aquí está la opción la desaconsejable, que es la... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast inmobiliario. Aquí estamos en el episodio número 11 con Juan Pedro. Vamos a tratar un tema bastante recurrente, que es el tema de vender un piso heredado. En ocasiones, bueno, las personas que acuden a nosotros pues piensan que es un trámite bastante sencillo o que no, o que es un trámite muy similar porque han vendido ya una casa hace poco que era suya, de su propiedad y demás. Pero lo cierto es que cuando hablamos de un piso que vas a heredar, hay unos ciertos trámites previos que hay que realizar de manera correcta para luego no tener ningún inconveniente a la hora de vender. ¿No es así, Juan Pedro? Sí, bueno, es que hay algunas veces en este caso que se quiere empezar la venta demasiado rápido y todavía no se han iniciado pues, el proceso, en este caso, de la herencia, con lo cual siempre es realizar lo primero que tenemos que realizar, que es poner en regla si ha habido un fallecimiento en este caso y realizar todas las cuestiones que me imagino que ahora iremos viéndola poco a poco. Claro, sí. En este caso, bueno, esta pequeña introducción simplemente para destacar que eso, que no es lo mismo, que hay una serie de cuestiones que habrá que tener en cuenta y para eso estamos nosotros en este podcast hoy, pues para ir comentándolo, resolviéndolo, posibles dudas. Hay un consejo que tenemos ahí también guardado para casi la mitad del podcast que yo creo que puede ser muy útil para el que nos esté escuchando, así que si estáis interesados en escucharlo, quedaros hasta el final. Bien, bueno, habiendo aclarado esta diferencia entre que, bueno, destacando que para la venta de un piso heredado hay una serie de trámites previos, hablemos de esos trámites en sí entrando ya en materia. Juan Pedro, ¿cuáles son? Lo primero, certificado de defunción. Con este certificado de defunción lo que nos va a permitir es personarnos con este documento y que nos puedan facilitar el certificado de últimas voluntades. Y también podemos pedir los seguros, certificado de últimas voluntades y seguros. En el certificado de últimas voluntades, ¿qué es lo que va a aparecer? Pues van a aparecer cuáles han sido todos los testamentos que se han llevado a cabo y cuál ha sido el último y en qué notaría, ¿vale? Porque lo que va a prevalecer en este caso es el último testamento. Con ese documento ya podremos, en este caso, personarnos o contactar, en este caso, con la notaría y que la notaría nos pueda facilitar una copia autorizada o auténtica de ese testamento para seguir con los pasos y, posteriormente, realizar esa aceptación y adjudicación de herencia, liquidar los impuestos correspondientes y llevarlo al registro de la propiedad para que se proceda, en este caso, a realizar el cambio de titularidad y poder inscribirlo ya a tu nombre. Vale. Destacar la importancia del certificado de últimas voluntades porque es el que nos va a indicar si hay testamento o no y, en caso de haberlo, cuál es el válido. Lo digo porque hay muchas personas que a lo mejor piensan que tienen el testamento guardado en alguna parte de la casa o... Sí, es que es fundamental. O sea, para poder llevar a cabo la adjudicación de herencia, lo primero que nos va a pedir el notario es el certificado de últimas voluntades y lo que va a prevalecer es el último testamento. Entonces, es fundamental para llevar a cabo la adjudicación de herencia. Vale. Pregunta, Juan Pedro. Testamento, hay veces que no hay. Testamento hay veces que no hay. O sea, de hecho, el propio certificado de últimas voluntades nos va lo a especificar en este caso que no hay testamento. Si no hay testamento, ya sabemos que vamos a tener que ir inicialmente a una declaración de herederos, dejar transcurrir el tiempo de los 20 días hábiles que nos indican y posteriormente hacer la adjudicación de herencia. Y también hay testamentos, en este caso, que puede ser un testamento hológrafo, que muchas veces sorprende cuando sacamos este tipo de testamento y que lo puede firmar perfectamente una persona y que tenga, siempre y cuando se realice de manera correcta y cumpla pues la fecha, o sea, bueno, que yo creo que esto podría dar para otro capítulo más en el que hablemos de los testamentos hológrafos, pero bueno, por lo menos para que puedan tenerlo en cuenta las distintas tipologías que hay de testamento. Claro, por destacar, por mencionar o por aclarar, hológrafo es
Escrito. En manuscrito. En manuscrito. Lo va a hacer la persona, Ajá. en este caso fallecida, que se lo pueda entregar a alguien y siempre y cuando esté ejecutado con los mínimos que pongan las fechas, que puedan identificar perfectamente a la persona, los bienes inmuebles, realizar el reparto, va a tener la misma validez que si lo hiciese en este caso con un notario. ¿Cuál es el problema? Pues que te lo pueden impugnar porque indiquen que, pues que no es su letra, y todas estas cuestiones las vamos a resolver si realizamos este testamento, en este caso en una notaría, pues el fedatario público en este caso lo va a conservar y va a ser mucho más sencillo el trámite para los herederos, pero también hemos tenido nosotros más de un testamento hológrafo y sobre todo se produjeron algunos en la etapa del COVID en el que no se podía entrar, salir, pues muchos decidieron en este caso realizar un testamento hológrafo. Vale. Seguimos con ese supuesto en el que no hay testamento. Si hay testamento suele ser bastante sencillo, es decir, ya lo has adelantado un poco. Bueno, en el momento en el que se produce la apertura del testamento, muchas veces en el mismo acto se produce la adjudicación y aceptación de herencia, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, al final, normalmente casi todos los clientes que vienen suelen tener una copia del testamento porque se lo facilita su padre, su madre o la persona con la que hayan heredado y ya saben perfectamente cómo va a ser el reparto. Claro. Pero seguimos con el otro caso que es un poco más complicado y creo que merece la pena que nos detengamos y es cuando no hay testamento, esa declaración de herederos. Hemos dicho que hay una serie de requisitos, ¿no? Por un lado vamos a tener el tema de la documentación y es que vamos a necesitar lo que hemos mencionado previamente, el certificado de función, el de las últimas voluntades y seguros si hay, el DNI o en su defecto el certificado de empadronamiento del fallecido y algún documento que justifique el parentesco que hay con los herederos, ya sea el libro de familia o lo que convenga. Bueno, es que al final en el libro de familia va a aparecer... El libro de familia. Sí, con el libro de familia va a ser suficiente. Vale. Para poder hacerlo y lo que se te ha olvidado son los dos testigos. Claro, o sea, esto iba con la documentación, entonces la documentación ya lo hemos mencionado, bueno, lo último es casi siempre va a ser el libro de familia. Con el libro de familia se va a especificar si tienes algún tipo de parentesco o no, si eres un heredero directo y si no, pues demostrarlo a través de otros documentos, pues si eres sobrino o si tienes otro parentesco, en este caso con la persona fallecida. Vale, eso como requisitos respecto a la documentación. Luego es algo importante y es que también vamos a tener unos requisitos respecto a testigos. Vamos a necesitar que comparezcan el día del acto notarial, como es la declaración de herederos, 2 testigos que no tengan ningún interés directo y, por supuesto, que no sean herederos. ¿Vale? Que sean, en este caso, o sea, tienen que conocer a la persona fallecida y no puede ser algo que hagamos de la inmobiliaria. Pero muchas veces el principal problema que se tienen es encontrar a 2 testigos que puedan conocer o que hayan conocido, en este caso, a la persona fallecida. En nuestro caso, nosotros lo que siempre solemos recurrir es a alguien de la comunidad que sea un vecino y que haya tenido un trato y que lo conociese perfectamente y también en este caso, si han vivido en un edificio en el que existiese un portero, un conserje, pues también contactar con esa persona para que puedan asistir ese día a la firma de la declaración de herederos, que como bien sabemos, pues tienen que asistir a la notaría, no todo el mundo quiere asistir y es algo problemático a la hora de firmar esa declaración de herederos. Claro. Y lo último ya es también cumplir con los plazos, en este caso que establece la ley, que tienen que transcurrir 20 días a partir de esa declaración de herederos para posteriormente ya poder ir a esa adjudicación y aceptación de herencia. Eso es, ¿no? O sea, tiene que transcurrir esos 20 días, no se puede hacer y para que nuestros espectadores en este caso lo puedan entender, la declaración de herederos es como realizar en este caso un testamento, ya que no se ha realizado, pues se tiene que hacer de la misma manera y va a suplir ese testamento para que se pueda aceptar y adjudicar esta herencia. Vale, me parece interesante esa analogía de decir, si no hay testamento, lo que sustituye el testamento es la declaración de herederos, para que le quede claro el que nos esté escuchando. Vale, y bueno, una vez que ya tenemos esa adjudicación y aceptación de herencia, que eso ya es nuestro título de propiedad, ese documento que justifica que nosotros somos propietarios, en este caso del inmueble o los bienes que se hayan heredado, aquí ya quedan 2 últimos pasos, que son liquidar los impuestos correspondientes,
que hablaremos más en detalle un poco más adelante, y también la inscripción en el registro de la propiedad, con sus correspondientes 15 días, ¿no? Claro, o sea, para que nos inscriba el registrador de la propiedad, en este caso lo primero que nos va a exigir es, por supuesto, el título de propiedad. Si ha sido una adjudicación de herencia directa, pues la adjudicación de herencia, la liquidación de la plusvalía municipal, en este caso mortis causa, y la liquidación del impuesto de sucesiones, y con estos documentos los entregaremos en el registro de la propiedad y a partir de ahí pues tienen los 15 días hábiles para despachar el documento y para inscribir con las nuevas titularidades. Bueno, por resumir un poco lo que hemos hablado hasta ahora, que hemos intentado entrar en detalle en cada uno de los procedimientos, en cada uno de los pasos, pero los 6 pasos básicos que debe seguir cualquier persona a la hora de heredar serían: 1, el certificado de defunción, que lo emite el registro civil; 2, el certificado de últimas voluntades y seguros, si es que lo hay; 3, testamento, si es que existe ese testamento, y si no, se tiene que pasar por un paso previo, que es la declaración de herederos. Punto número 4, que sería, una vez tenemos resuelto el tema del testamento, ya sea por una vía o por otra mencionada previamente, la escritura de adjudicación y aceptación de herencia. 5, liquidar los impuestos correspondientes. Y 6, inscripción en el registro de la propiedad. Perfecto. Matices. Un único heredero. ¿Sí o sí hay que hacer la escritura en este caso? Si eres un heredero, en este caso que en el testamento eres el heredero único y universal, no tienes por qué realizar una escritura de aceptación y adjudicación de herencia. En este caso, mediante una instancia privada y la liquidación de los impuestos, con esos 2 documentos podrías perfectamente personarte en el registro de la propiedad y que lo inscriban a tu nombre. Vale, otra cuestión. Hasta ahora hemos hablado, y muchas veces incluso la gente da por hecho que cuando heredas el piso o heredas lo que haya en la cuenta económica, pero no siempre es así. Hay veces que puede haber una deuda o puede haber algún pasivo en este caso. Claro. ¿Cómo se procede en estos casos? Bueno, en este caso ya la ley lo contempla esta posibilidad y hay que tener cuidado con lo que aceptas. Y existe una figura que es la aceptación a beneficio de inventario. ¿Qué es lo que significa? Pues que tú vas a calcular esta masa hereditaria, los activos, los pasivos, y si sale una cantidad económica o la cantidad económica resultante es positiva, pues estupendo. Pero si fuese negativa, nadie te puede obligar a pagar esta cantidad económica de tu bolsillo. Con lo cual es importante conocer previamente cuál es la situación económica de la persona fallecida antes de aceptar directamente, porque si aceptas directamente y tienes más deuda, vas a tener que responder con tu propio patrimonio, o sea, que es una situación delicada. Claro. Antes de tomar una decisión así. Si no lo tenemos claro, para eso está esa figura de aceptación, en este caso a beneficio de inventario. Vale, y lo que pasa es que normalmente tú el inventario lo vas a conocer de manera previa Bueno, puedes investigar. Si tú en este caso ya eres un heredero y así aparece en el testamento, te puedes personar en las distintas entidades bancarias. Pues si hay un inmueble, pues habrá que ver cuál es el préstamo hipotecario que existe. Puedes sacar notas simples para verificar en este caso si hay alguna anotación preventiva de embargo de la Seguridad Social, de agencia tributaria, de si tenía relación en este caso con alguna empresa o no. Antes hay que averiguar, antes de aceptar, hay que averiguar si tienes sospecha, pues dedicarle algo de tiempo, porque si no puedes tener un problema en el futuro. Bien, yo creo que hemos explicado de manera muy clara en este caso cuáles son los pasos previos a la hora de heredar un inmueble, que es en este caso lo que más solemos tratar nosotros. Y otra pregunta que nos hacen muy a menudo es: ¿cuánto tiempo necesito para todas estas gestiones? ¿O cuándo puedo empezar con la venta? Hay gente que se precipita, hay gente que tarda más de lo habitual. Vamos con los plazos. ¿Cuánto suele demorar todo esto que acabamos de describir nosotros? Bueno, lo primero es los pasos en este caso, como bien hemos hablado antes, va a ser primero ese certificado de defunción, que nos pueden tardar 15 días, y a partir de ahí si vamos a realizar nosotros la gestión o la vamos a hacer a través de algún profesional. Si lo realizamos a través de algún profesional, en teoría tendría que ser, decimos en teoría porque sabemos perfectamente que cuando se funciona o que la persona fallecida tiene un seguro de deceso, pues muchas veces ya son las propias gestorías las que se van a encargar de realizar este trámite. Haciendo las cosas como hay que hacerlas, podríamos estar perfectamente en una aceptación y adjudicación de herencia, estar firmándola en la escritura pública, en este caso, o en la notaría, mejor dicho, podríamos
podríamos estar en mes y medio firmando una adjudicación de herencia. Una vez que tengamos esta adjudicación de herencia, que este es el título por el cual tú eres propietario de un inmueble, puedes liquidar los impuestos, que eso es pagar confeccionar, en este caso el modelo el 650. Sí, 650 aquí en Madrid al menos. Sí. Y presentarlo en el registro de la propiedad, que son los 15 días hábiles que se pueden convertir, en este caso, en los 21 naturales. Aproximadamente, en este caso, en unos 2 meses, realizando, puede ser tiempo más que de sobra para tener inscrito en el registro de la propiedad la titularidad ya de los bienes inmuebles a nuestro nombre. Cuestión que hay que tener también en cuenta es que cuando tienes varios inmuebles o tienes esa grandísima suerte de haber heredado varios inmuebles, tenemos que tener en cuenta que la inscripción en cada uno de los registros de la propiedad pueden tardar 15 días, esos 21 días naturales, con lo cual se nos ha dado casos en los que van pasando de registro en registro, pues porque hay 3 o 4 inmuebles en Madrid, con lo cual van a estar 21 días o pueden estar 21 días en cada uno de los registros y después tener que llevar esa adjudicación de herencia hasta otra provincia, pues porque tengan tierras o tengan otros, que esto, bueno, esa es la grandísima suerte también de clientes cuando heredas, pero que se tiene que tener en cuenta. Porque no podrías, en este caso, porque en principio para inscribirlo con la copia simple te vale. No, para inscribirlo te van a pedir el título, te van a pedir la adjudicación de herencia, copia auténtica. Pero el original que te entregó en su día el notario. Correcto, porque ellos verifican junto con la liquidación de los originales de los impuestos y con esos documentos es con lo que inscribe el registrador de la propiedad. Por eso ahí podemos tardar más tiempo. Por eso tienes que ir de uno en uno, básicamente, hasta que te devuelve el registro, la escritura original y vas al otro. Y nos ha pasado también en clientes, o sea, que han hecho las inscripciones, por ejemplo, pues la gestoría que le encargaron realizar los trámites era fuera de Madrid, han realizado las inscripciones de los títulos de las fincas en otras provincias, pero cuando tenemos nosotros la adjudicación de herencia, vemos que no está inscrito de ninguna de Madrid y nos ha tocado ir a inscribirlo en cada uno de los registros en los que se tiene una titularidad. Vale. Importante eso, ¿eh? Vale, lo que en este caso muchas veces le preocupa al heredero es cuándo puedo o a partir de qué momento lo puedo poner a la venta. Y aunque la recomendación, si le preguntas a cualquier persona, es cuando ya lo tienes inscrito correctamente en el registro y demás, realmente nosotros hemos gestionado en este caso ventas de pisos heredados desde el momento en el que se produce la declaración, en este caso, la escritura de adjudicación y aceptación de herencia. Claro, bueno, o sea, lo primero es que si desde la inmobiliaria tienen un conocimiento jurídico, ya saben que el título de propiedad es la adjudicación de herencia y que lo único que falta es inscribirlo en el registro de la propiedad, con lo cual, si han liquidado impuestos, sabemos que en 21 días vamos a tener respuesta y va a estar inscrito. La máxima garantía jurídica y lo que te van a exigir siempre es una nota simple actualizada, y la nota simple actualizada es cuando lo despacha ese documento, esa adjudicación de herencia, cuando la despacha el registro de la propiedad. Pero se puede realizar de una manera simultánea. Nosotros hemos realizado en este caso compraventas en el que hemos iniciado el proceso de adjudicación de herencia y siempre que se le explique correctamente a la parte compradora, pues tendrá que esperar un determinado tiempo, se le va explicando los pasos que vamos dando. Pero si el comprador en este caso va a requerir financiación, lo primero que va a exigir la entidad bancaria es una nota simple actualizada. Si eres nuevo en este canal, en Templo Consulting nos gusta compartir lo que sabemos. Si quieres enterarte de primera mano y entender los cambios que se vienen en el sector inmobiliario en Madrid, suscríbete y activa la campanita. Vale. Lo que sí podemos hacer en estos casos es ir adelantando algunas gestiones, mejor dicho, previas, pues como puede ser la preparación del anuncio, como puede ser la realización de visitas, incluso podríamos firmar un contrato de arras, podríamos avanzar en todos los trámites que podamos que no sean la escritura ante el notario propiamente dicha. Claro. Eso es. O sea, bueno, lo primero es que pueden ellos empezar a preparar, porque hay muchas veces que no tienen preparada ni la vivienda. Pues en este caso sacar todos los efectos personales que se quieran llevar del inmueble, pues si el mobiliario en este caso es muy antiguo, también pueden proceder al vaciado de esa vivienda, pero sí, podríamos perfectamente realizar todos los documentos supeditándolo a la efectiva inscripción en el registro de la propiedad de la titularidad que le corresponde por ser heredero. Vale. Se ha dado el caso, en alguna ocasión, en la que, por ejemplo, un nieto hereda la vivienda que en su día fue de su abuelo,
pero no se han hecho estas gestiones de las que hemos hablado de manera correcta, es decir, pues el padre ha seguido viviendo en la vivienda pues como si fuese su vivienda habitual, sin pasar por el notario para realizar esa escritura, y ahora el nieto pues sí que se decide en este caso a vender y se encuentra que la vivienda sigue estando a nombre de su padre, de su abuelo. Claro, lo que quiere es hacer una regularización en este caso de la situación que tiene la vivienda, y va a tener que realizar, pues en este caso tendrá que hablar con sus primos, tendrá que hablar con los demás herederos y realizar el tracto sucesivo para que no exista ningún problema a la hora de inscribir en el registro de la propiedad. Pero al final es que no te ahorras absolutamente nada. El trámite, en este caso quizás de impuestos, pues ha podido prescribir, pero el trámite, la burocracia, lo vas a seguir teniendo que hacer. Claro, o sea que sí o sí tienes que pasar por cada una de las... Eso es, van a tener que firmar, y además se puede complicar más la situación, porque van a haber más herederos, o puede haber que alguno de los herederos iniciales haya fallecido, con lo cual sean los hijos, en este caso, de los herederos los que tengan que firmar. Puede haber algún desacuerdo, nos ha pasado en este caso pues que ya no residen en España, pues ya sea algo más problemático llevarlo a cabo. Pero vamos, siempre se puede llegar a un acuerdo. Otra duda que me surge, Juan Pedro, hablando de tema de escrituración. Cuando hablamos de dos personas que están casadas y uno de ellos fallece, ¿es obligatorio en ese momento realizar la escritura? No, en este caso hay que tener claro que no es obligatorio realizar. Lo que sí que es obligatorio es liquidar los impuestos correspondientes si eres heredero. Vas a tener que pagar la plusvalía municipal mortis causa, siempre estamos hablando de vivienda. Vas a tener que pagar la plusvalía municipal mortis causa y vas a tener que liquidar en este caso el impuesto de sucesiones. Pero no es obligatorio realizar una declaración de herederos o una adjudicación de herencia. Vale. Cuando sí que va a ser obligatorio es cuando quieras vender un inmueble o necesites vender un inmueble. Ahí sí que, aunque únicamente sea un 50% o un tanto por ciento, sí que tengas que realizar todas las gestiones de esa escritura de adjudicación de herencia. Nos llegan muchos clientes en el que se ha producido, en este caso, un fallecimiento de uno de los padres y realizan, en este caso, la adjudicación de herencia cuando se produce el fallecimiento del segundo. Los impuestos, cuando heredan, por ejemplo, ese 50% lo heredan los hijos y tienen que liquidar los impuestos, ¿en base a qué valor lo hacen? ¿Al valor de adquisición que hubo en su día o...? Claro, siempre va a ser, o sea, la liquidación de los impuestos siempre va a ser a fecha de fallecimiento. Siempre, ya sea un bien inmueble o ya sean unas acciones de una sociedad. Lo que van a decir es, con esta fecha de fallecimiento, el valor de la acción de la que sea estaba en esta fecha, en esta cantidad económica, y ese va a ser el valor que le tienen que otorgar. Exactamente igual pasa con la vivienda. En teoría, habría que determinar cuál era el valor de este inmueble a fecha de fallecimiento de la persona. Claro, pero mi duda es, si tú has dicho en este caso que no es obligatorio escriturar cuando uno de los dos fallece, pero sí es obligatorio liquidar los impuestos. Correcto. Entonces, cuando no escrituramos, pero procedemos a la liquidación de impuestos... En la liquidación de los impuestos vas a indicar perfectamente cuál es el valor que le otorgas a esos bienes, a esas viviendas, a esas acciones o a todo lo que componga, en este caso, la masa hereditaria. Vale. ¿Y ese valor va a ser luego vinculante para cuando tú heredes el otro 50%? No, para nada, 50%? Porque no va a ser, o sea, va a ser vinculante para el 50%, pero cuando se produzca el otro fallecimiento, en este caso, pues a fecha de ese fallecimiento, las acciones o los inmuebles pueden tener un valor totalmente distinto. Podemos poner el ejemplo, en este caso, del 2008, un fallecimiento, o el 2014, como hay una variación de un 40% entre los valores que existían entre uno y otro. Con lo cual, siempre lo que se va a tener en cuenta en este caso es, a fecha de fallecimiento, cuál es el valor que tienen los bienes muebles o inmuebles de esa persona fallecida. Vamos a pasar al próximo bloque, que es el tema de impuestos. Vamos a entrar un poco más en detalle. Al menos aquí en la Comunidad de Madrid, si hablamos de inmuebles, ¿cuáles son los dos impuestos que previsiblemente nos va a tocar liquidar? Pues el primero de ellos va a ser la plusvalía municipal mortis causa, que para ello lo que vamos a tener son 6 meses para realizar, en este caso, la liquidación en el ayuntamiento donde estén ubicados el inmueble o los inmuebles. Y además me gustaría aquí mencionar, en este caso, pues que hemos tenido recientemente o estamos teniendo recientemente consulta por parte de clientes que nos indican que han dejado transcurrir, en este caso,
más de 6 meses, siendo herederos directos con la bonificación que puedan tener, y al dejar transcurrir esos 6 meses sin hacer ningún tipo de petición, una instancia para ampliar el plazo que está totalmente permitida, pero al no realizarlo, ahora han querido liquidar la plusvalía municipal y ya no les aplican, en este caso, la bonificación correspondiente, con lo cual, mucha atención, porque lo que antes se hacía de manera automática por parte del ayuntamiento, y siempre y cuando tú liquidases esta plusvalía municipal antes de los 12 meses no te ponían ningún problema, ahora sabemos que ya no es automático y que una vez que transcurran 6 meses si no has liquidado la plusvalía municipal, pues vas a tener que liquidarla sin esa bonificación que está establecida, con lo cual, mucha atención. Claro. Segundo impuesto que vamos a tener que liquidar es el impuesto de sucesiones, que en este caso habrá que otorgar un valor a esta vivienda y liquidar los impuestos. No sé si quieres que entremos en esta misma pregunta en tema de bonificación del 99%, ¿sí? Sí, o sea, yo quería mencionar una cuestión también importante, que es el tema de plazos para ambos impuestos. Para ambos, el plazo por defecto son 6 meses, se puede prorrogar hasta otros 6 meses. Correcto. En el caso de la plusvalía, lo puedes solicitar siempre y cuando no hayan transcurrido esos 6 meses, es decir, pueden transcurrir 5 meses y 29 días y lo puedes solicitar. Importante destacar que los plazos empiezan a contarse desde el momento del fallecimiento. Desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento. O sea, el día siguiente, ¿vale? Que hay mucha gente que también tiene la confusión de a lo mejor desde el momento en el que no ajustemos tanto los plazos. Claro, ya sabiéndolo. Sí. Pero en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de sucesiones tiene la peculiaridad que si quieres pedir una ampliación de otros 6 meses más, lo tienes que hacer antes de que transcurran 5 meses desde la fecha de fallecimiento. Es decir, tienes 6 meses para poder liquidar el impuesto de sucesiones, pero si quieres pedir una prórroga, tienes que realizarlo antes de que transcurran 5 meses desde la fecha de fallecimiento. Claro. ¿Vale? Y además, bueno, hablaremos en este caso de las, tanto aquí al menos en Madrid, tanto la plusvalía mortis causa como el impuesto de sucesiones y donaciones entre los grupos 1 y 2, o también conocidos como herederos forzosos, están fuertemente bonificados. Al 99%, si no me equivoco, el impuesto de sucesiones, el 99% y el 95% la plusvalía. Bueno, de la plusvalía municipal va a depender de cuál es el valor catastral que tenga asignado, y va a depender de ese valor, te aplicarán una bonificación o te aplicarán otras, pero en este caso no tiene ningún sentido dilatar este pago de los impuestos y arriesgarte a poder perder las bonificaciones, o todavía peor, que te puedan realizar una notificación porque tú no hayas realizado esta solicitud y que además te pueda venir hasta con sanción. Bueno, pues vámonos ya aquí con la guinda del pastel, con el consejo clave que yo creo que todo heredero debe escuchar, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, y es el tema de otorgarle un valor a esa herencia o a ese bien inmueble en su adjudicación y aceptación de herencia. ¿Cómo debemos determinar ese valor? Es importantísima la pregunta porque sí que cuando llega a nuestras manos, en este caso las adjudicaciones de herencia, y verificamos los valores que se han otorgado, pues nos llevamos las manos a la cabeza porque no entendemos cómo se han podido en algunas ocasiones otorgar unos valores tan bajos. Volvemos a recordar a todos los clientes que nos ven, en este caso, la importancia que tienen las bonificaciones existentes en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, nuestra recomendación, si eres primera línea de consanguinidad con las bonificaciones que existen, es que siempre otorgues un valor real de mercado y hasta un poquito más. ¿Por qué? Porque lo que te vas a evitar es que si el día de mañana vas a vender el inmueble, te estás evitando un incremento patrimonial. Todavía nos llegan muchas veces a la oficina escrituras en el que se han otorgado unos valores ridículos, y esto les va a ocasionar ahora en la venta pues un incremento patrimonial que ya sabemos que de la diferencia que se produzca entre el valor de
adquisición, en este caso otorgamiento de la aceptación y adjudicación de herencia, más los gastos y el valor de venta menos gasto, de esa diferencia van a tener que pagar los primeros, de los 0 a los 6.000 euros, el 19%, de los 0 a los 50.000 van a pagar el 21%, de los 50 a los 200 el 23%, con lo cual nuestra recomendación fundamental es otorguen valores reales de mercado y hasta un poquito más para posteriormente no tener ningún incremento patrimonial y que tenga un impacto fiscal negativo. Que no se dejen asesorar, en este caso todavía existe la creencia de cuanto menos valor le otorguemos, pues vamos a pagar menos, porque con estas bonificaciones no es así, que recurran a las inmobiliarias que puedan tener en su entorno, que recurran a nosotros para determinar en este caso una valoración real de mercado y que otorguen valores pues un poquito hasta superiores para evitar posteriormente ese incremento patrimonial. Claro, fundamental en este caso, pues realizar de manera previa a ese otorgamiento de valor, pues una tasación o una valoración. Claro. Alguien que te guíe en este caso, porque muchas veces también... Sí, no te tienes por qué gastar el dinero si no tienes ningún problema con los otros herederos, no te tienes por qué gastar un dinero con una tasación de una sociedad de tasación homologada, sino únicamente realizando una valoración, hablando con inmobiliarias, viendo en la zona cuáles son las cantidades económicas, pero sí otorgar un valor real de mercado. Vale. Importante, este consejo aplica siempre y cuando hablemos de, como suele ser en la mayoría de los casos, de herederos forzosos. Es decir, aquellos que se pueden bonificar de ese 99% del impuesto de sucesiones y donaciones aquí en la Comunidad de Madrid. Si nos vamos al grupo 3, que son, si no me equivoco, tíos, sobrinos y hermanos, o si nos vamos a herederos que directamente no tienen ninguna línea de consanguinidad, aquí ya habría que hacer un Bueno, aquí estudio. habría que hacer números. O sea, ahora lo que sí que sabemos es que antes recomendábamos ir directamente y que se otorgase un valor de referencia, que es el valor mínimo fiscal, pero ahora sabemos que con la nueva bonificación aprobada, en este caso por la Comunidad de Madrid, para tíos, sobrinos, vuelve otra vez a lo mismo. Va a interesar otorgar un valor de mercado porque posteriormente así evitamos en este caso ese incremento patrimonial. En cambio, si no existe una línea de consanguinidad, sí o sí sabemos que lo más rentable va a ser otorgar ese valor mínimo fiscal. Y como bien hemos hablado con anterioridad, esta cantidad económica que se otorga tenemos que tenerlo en cuenta, porque si vamos a vender el inmueble, el incremento patrimonial va a ser valor de adquisición más los gastos, y la liquidación de este impuesto de sucesiones y plusvalía municipal va a ser un gasto que va a mayorar el valor de adquisición. Por eso lo que indicamos es: otorga un valor de referencia que va a ser el valor mínimo fiscal, porque posteriormente va a computar todo lo que liquides en el impuesto de sucesiones. Aquí no te va a compensar ir a un valor real de mercado. Vale. Vamos a ponernos en el caso de alguien que nos esté escuchando y de repente dice, pues he metido la pata. Resulta que he heredado de mi padre y a través de la gestoría, o porque lo he hecho por mi cuenta tal, le he puesto el valor, no le he otorgado un valor real de mercado, le he puesto el valor de referencia o le he puesto un valor que no es real, y acabo de descubrir que luego me toca a la hora de vender incremento patrimonial y quiero solucionarlo. ¿Hay alguna forma de subsanarlo? Bueno, antes sí que existía una forma de subsanarlo, que era mediante una presentación, rectificabas en este caso el impuesto de sucesiones, otorgabas una cantidad económica y no pasaba absolutamente nada. Ahora sí que sabemos, con reciente consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, en el que indican que si has otorgado una cantidad económica, ya no existe modificación alguna, y lo único que podrías realizar en este caso, o lo que sí que te permitirían, es si has otorgado una cantidad económica inferior al valor de referencia, te permiten que puedas realizar esa rectificación y otorgar ese valor de referencia. Pero eso ya sabemos que es muy complicado porque los valores de referencia ya están lo suficientemente altos. Donde sí que hemos visto que se puede hacer una rectificación es cuando se han otorgado, en este caso, valores a vivienda protegida y han otorgado un valor máximo legal de venta. Aquí sí que nuestra recomendación es que otorguen directamente este valor de referencia, porque suele ser significativamente más alto que el valor máximo legal de venta.
Entonces, bueno, sobre todo es que recurran a profesionales y si tienen algún tipo de duda, pues que para eso estamos nosotros, que se pongan en contacto con nosotros, que vamos a realizar un estudio para que puedan tomar la mejor decisión y que el impacto posterior a nivel fiscal pues sea el mínimo posible. ¿Hay alguna posibilidad de rectificarlo si todavía no he liquidado los impuestos? Es decir, si únicamente he realizado la adjudicación ante el notario. Claro, si has hecho una adjudicación, en este caso en el notario, vas a otorgar un valor. Se podría, si tú no has liquidado el impuesto de sucesiones, sí, se podría realizar. Claro, a eso me refiero. Es decir, yo he firmado hace una semana en notaría, se le ha otorgado un valor que ahora resulta que acabo de descubrir que no es el valor real de mercado, está muy por debajo, pero yo los impuestos todavía no he liquidado. Como hemos hablado que tenemos esos 6 meses, más los 6 meses de prórroga siempre y cuando se soliciten de manera correcta, ahí sí que tengo un pequeño margen, digamos, Claro, para subsanarlo. no suele ser lo habitual, Ya. es decir, lo normal suele ser que tú liquides el impuesto de sucesiones y plusvalía municipal y que posteriormente realices esa aceptación y adjudicación de herencia, pero también se puede realizar como tú bien has dicho. En ese caso, por supuesto que se puede hacer y se puede hacer mediante una subsanación de esa escritura y otorgando los valores, siempre y cuando no hayas liquidado el impuesto de sucesiones. O sea que, y además sería muy buena estrategia. Se realiza una subsanación en el notario y se corrigen esos valores otorgando la realidad por la que vas a liquidar el impuesto de sucesiones. Vale. Vámonos a otro supuesto, Juan Pedro. En este caso, bueno, tenemos que descartar a los herederos, en este caso forzosos, o del grupo 1 o 2, pero supongamos que un heredero de grupo 3, o algo que suele ser más habitual, que es un heredero que no tiene ningún tipo de línea de consanguinidad, hereda, pero no tiene dinero para pagar, en este caso, los impuestos que le corresponden, que ya sabemos que en este caso, como no aplican las bonificaciones, va a ser mucho más alto. Va a ser un importe elevado. Si no tuviese en este caso línea de consanguinidad, podemos estar hablando más o menos que van a tener que pagar del 33 al 38% en el impuesto de sucesiones del valor de referencia, que es el valor mínimo. Claro, entonces, bueno, hay algunas alternativas que he estado al menos yo investigando, que puede ser pues el tema de, ya lo hemos mencionado, el aplazamiento de la liquidación de dichos impuestos o el fraccionamiento. También hay otra posibilidad y es que se puede solicitar, en este caso, disponer de los fondos si hay del fallecido. Claro, si que esto es lo primero que tenemos que comprobar, porque Claro. igual podemos heredar en este caso un bien inmueble, pero en la cuenta bancaria la cantidad económica es inexistente o muy baja. Otro supuesto, Juan Pedro. Supongamos que, bueno, este caso aplica principalmente a personas que no tengan, que heredan sin tener ningún tipo de parentesco con la persona fallecida, ya que en los otros casos pues, no se suele dar. Pero imagínate que a la hora de heredar un inmueble, de ese 30 y pico % que hablas que hay que liquidar el impuesto, pues no dispongo de los fondos para hacerlo. ¿Qué alternativas tengo en este caso? Pues lo que vamos a tener que recurrir en este caso siempre va a ser a un inversionista. Y el inversionista lo que va a poder aportar es esa cantidad económica sin que se tenga que tasar el inmueble. Es decir, te va a facilitar la liquidez de la que tú no dispones. ¿Qué es lo que se va a realizar? Pues en unidad de acto se va a realizar tanto la aceptación y adjudicación de herencia como la posterior venta. Y se va a realizar, primero lo que se va a realizar es el cálculo, en este caso del 33 al 38% aproximadamente, que suelen ser las cantidades económicas que tienen que pagar sin ninguna línea de consanguinidad. Y lo que se va a realizar es ese cálculo de esos impuestos y el inversionista va a dar una cantidad económica, o sea, una provisión de fondos de esos importes para que se pueda liquidar el impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal y un cheque nominativo bancario o una OMF, pues con la cantidad económica restante que es con la que se quedará el heredero. Esa es la fórmula en este caso que se puede encontrar. Es decir, que si no tienes liquidez, se puede encontrar un inversionista que va a realizar, en este caso en unidad de acto, tanto la escritura de aceptación de herencia como la escritura de venta en un único momento. Un pequeño paréntesis. Si esta información te está siendo útil y te interesa conocer más sobre el mercado inmobiliario en Madrid, recuerda suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Todas las semanas publicamos videos nuevos con contenido actualizado. Ahora sí, continuamos con el video. Vale, entendido.
Bueno, destacar que a partir de aquí, una vez finalizado el proceso, salvo este caso que es bastante particular, pero lo normal es que si tienes algún tipo de línea de consanguinidad y has realizado todos los trámites, a partir de aquí ya puedes gestionar la venta con relativa normalidad. Es decir, ya a partir de aquí tu título de propiedad va a ser, en lugar de una escritura de compraventa, que suele ser lo habitual si es tu casa, va a ser esa adjudicación y aceptación de herencia, pero los requisitos a nivel de documentación ya a partir de aquí son lo de siempre. Los normales. Claro, de manera previa se solicitará pues ese título de propiedad, una nota de encargo firmada con la inmobiliaria que se vaya a trabajar, DNI de todos los titulares, últimos recibos de IBI de comunidad, acta de la comunidad de propietarios, y cuando nos vayamos acercando a la fecha de escritura, pues el resto de documentación que tiene que estar un poco más actualizada, como puede ser el certificado de la comunidad, el certificado de eficiencia energética. Me surge aquí una duda y es el tema de certificado de saldo pendiente. Cuando hablamos normalmente suele darse no en viviendas heredadas, pero tú imagínate que heredas una vivienda que sigue teniendo hipoteca. Perfectamente. Claro. Lo puedes hacer. O sea, puede existir esa posibilidad, que exista que heredes un bien inmueble, que tenga una hipoteca o que tenga una hipoteca inversa, que no lo hemos visto, pero que ahora está tan de moda hablar de la hipoteca inversa. Pero entonces tú en este caso no heredas. Sí que heredas. Sí que heredas, lo que pasa es que tiene una carga y en el momento en el que tú heredas, lo que vas a pedir es un certificado de saldo pendiente con intereses diarios y tienes dos opciones. Una, o sea, si lo vas a vender, va a ser exactamente igual porque te van a dar ese certificado, con lo cual vas a pagar a la entidad bancaria la cantidad económica que te indica y el resto será para ti, y ese será el cálculo que tú realices de la masa hereditaria. La masa hereditaria se va a componer en este caso del valor del inmueble menos la deuda. Esa es la cantidad económica que tú vas a heredar. Pero ahora mismo que está tan de moda la hipoteca inversa, por supuesto, y también hemos hecho transmisiones de inmuebles de herencia, que no es lo habitual, pero también. Y se haría de la misma manera en el que realizamos una venta de una vivienda que tiene una hipoteca. Es decir, se pediría el certificado de saldo pendiente con intereses diarios, se haría una provisión de fondos para esa cancelación y la cantidad económica restante es la que se quedaría en los titulares registrales. Vale. Yo creo que sí, que lo metía en este podcast también como algo. Como dato, como curiosidad. Vale. Bueno, Juan Pedro, hasta ahora hemos partido siempre del supuesto en el que todos los herederos están de acuerdo en vender. Entonces, pues no hay ningún tipo de problema y todos van gestionando y realizando estos trámites, pues estando de acuerdo en la decisión de posterior venta a un tercero. Pero ya sabemos por nuestra experiencia que no siempre es así. Siempre es así. Hay veces que hay siempre algún familiar un poco más... Alguna discrepancia entre familiares. Alguien que pueden ser problemáticas. Que no lo pone fácil. Y entonces mi intención con esta pregunta va a ser pues ir escalando un poco ese nivel de desacuerdo que puede haber entre los herederos, desde lo más pequeño que tiene una fácil solución hasta casos en los cuales directamente no hay aparente salida y cómo se puede llegar a solucionar. Entonces, bueno, el primero es bastante sencillo, yo creo, pero es importante mencionarlo, y es el hecho de que, bueno, entre todos los herederos, todos están de acuerdo en principio, pero hay uno o dos que no pueden asistir a la escritura porque viven en el extranjero, porque no pueden, en este caso, físicamente asistir por cualquier circunstancia. En estos casos, ¿cuál es la solución? Tenemos una solución que es sencilla, que es un poder, en este caso, un poder especial para poder vender el inmueble. ¿Te refieres a venta de inmueble o te refieres a la aceptación de herencia? Venta de inmueble. Vale. Yo creo que porque también se puede realizar un poder para que alguien pueda aceptar en este caso. Porque... O sea, lo primero es, entonces a tu pregunta antes de la venta, me retrotraería a un problema que pueda ser anterior, con anterioridad, que es que no pueda asistir en este caso a la aceptación de herencia o a realizar los trámites de esa aceptación de herencia, con lo cual puede realizar en este caso un poder especial que sea específicamente para la aceptación de herencia por parte de los otros herederos y que puedan aceptar en este caso tu parte sin que exista ningún tipo de problema. Y además puedes aprovechar también este poder especial para también otorgarles
el poder suficiente como para que puedan vender el inmueble en tu nombre. O sea que en este caso no habría mayor problema y para eso existen los poderes. Si estás en el extranjero, se puede realizar un poder especial directamente a través del consulado o la embajada. El embajador y el cónsul pueden hacer funciones notariales, con lo cual se puede realizar perfectamente. Y si estás en España, te puedes acercar a la notaría más cercana a tu domicilio y realizar este poder especial pues, a nombre de la persona en la que tengas pues, suficiente confianza. Y también como dato, no tiene por qué asistir, esta persona que recibe el poder no tiene por qué asistir a la notaría, es decir, tú puedes otorgar un poder a una persona sin que esté en la notaría, que también es una duda que nos preguntan los clientes cuando están en esta tesitura. Es el primero de los pasos, que es el más sencillo. No puedo aceptar la herencia o no puedo estar para la venta del inmueble. Claro. Lo que realizo es un poder especial, también puedes ir a un poder general, pero un poder general pues es ya mucho más amplio. Lo recomendable es hacer un poder especial para que puedan aceptar en este caso la herencia y para que puedan vender en este caso también el inmueble. Vale. Sí, más que un desacuerdo es bueno un problema que le puede surgir, que es completamente normal y cuál es la solución. Vale, hemos mencionado este pequeño paso, que más que un desacuerdo es algo que puede surgir, que es normal. Y que surge, o sea, que hay una discrepancia entre los herederos. Exactamente. Y no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en vender, no se ponen de acuerdo en el precio, no se ponen de acuerdo por cualquier motivo, el que sea. ¿Qué otras soluciones pueden plantearse? Bueno, aquí está la opción, por supuesto, que es la desaconsejable, que es la venta de un proindiviso, porque esta venta de un proindiviso, al final, el que lo va a adquirir va a ser un profesional, un inversionista, y la cantidad económica que va a ofrecer pues va a ser la mitad del precio de mercado, con lo cual esta no es la mejor solución. Porque no se puede hipotecar. No se puede hipotecar, claro. Y entonces, en este caso, te van a pagar una cantidad económica mínima, porque además tú estás comprando un proindiviso, con lo cual para solucionar en este caso el problema vas a tener que llegar a un procedimiento judicial. Vale. Con lo cual, en este caso, lo que se intentaría o lo recomendable es llegar a una mediación e intentar solucionar, en este caso, pues para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Además, hay que recordar que si se vende un proindiviso, existe un derecho preferente en este caso para poder adquirir ese proindiviso los actuales comuneros de la vivienda, o sea que tienen un derecho de tanteo y si no se les ha ofrecido ese derecho de tanteo también tienen un retracto desde que son conocedores de la venta de ese inmueble, con lo cual si tú estás cansado de una situación y vas a vender tu proindiviso y este proindiviso lo vas a vender por la mitad de la mitad, pues quizás lo que estás haciendo es un favor para que te lo compren uno de los herederos en una cantidad económica ridícula. Con lo cual no recomendamos esta situación bajo ningún concepto. Vale. Hay otro supuesto que también se puede dar y es que uno de los tantos herederos quiera quedarse con la vivienda. Es decir, que lleguen a una especie de medio acuerdo en el cual uno se queda con el resto de las partes. A esto se le denomina extinción de condominio, si no me equivoco. Sí, esta sería de las mejores opciones porque además a nivel fiscal no vas a adquirir el inmueble pagando el impuesto de transmisiones patrimoniales, sino aquí únicamente liquidarías el impuesto de actos jurídicos documentados, que es significativamente inferior al impuesto de transmisiones patrimoniales, con lo cual es lo más recomendable. Sin duda, si se llega a un acuerdo y hay un heredero que va a adquirir la totalidad, en este caso, de los tantos por ciento a los herederos, es estupendo. Y recordar nuevamente que solo va a pagar este impuesto de actos jurídicos documentados de lo que realmente está adquiriendo. De lo que él ya es titular, no pagaría impuesto de actos jurídicos documentados, que esto es también para tener en cuenta. Sin duda alguna, a nivel fiscal, esta es la mejor operación que se puede llevar a cabo. Pongámonos en el peor de los casos. No hay forma de llegar a un acuerdo, cada uno de los hermanos piensa que tiene la razón porque se quiere quedar con el inmueble, porque no está de acuerdo por cualquier motivo y vamos a un procedimiento judicial. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? O sea, bueno, la primera recomendación en este caso es que antes de iniciar un procedimiento judicial, y ya lo establece así la ley, hay que llegar a una negociación con los herederos y todo el mundo está hablando del MASC.
Nuestra recomendación es que vayan a realizar una mediación. Y en este caso, si la mediación la pueden llevar a cabo en una notaría, muchísimo mejor, porque los notarios son mediadores y si se llega a un acuerdo, se va a recoger en un acta, en este caso, los acuerdos que se hayan llevado a cabo, y esto va a ser un título judicial, con lo cual va a ser mucho más beneficioso. Si no se llegase a un acuerdo, la única vía que nos queda es, bueno, no tenemos por qué compartir ningún bien inmueble con nadie, así lo establece en este caso el Código Civil, creo que en su artículo el 400 del Código Civil, y no nos va a tocar más remedio que procedimiento judicial. Este procedimiento judicial, lo que nos va a indicar el juez es que si nosotros no llegamos a un acuerdo, pues que va a salir a una subasta judicial. Para esta subasta judicial nos va a hacer falta ir con una peritación judicial o con una tasación para determinar cuál es el valor de venta. Saldrá en este caso a la subasta, y una vez que exista esta subasta, que se produzca esta subasta y haya terminado, existirá un mejor postor, y con esta cantidad económica pues nos repartirá el juzgado, según ostentemos nuestra titularidad, nuestra cantidad económica. Recurrir a una subasta judicial, a pesar de que ahora están publicadas en el Boletín Oficial del Estado a través de una subasta electrónica y todo el mundo puede acceder, pero sabemos que se va a vender en una cantidad económica inferior a si se realizase por un cauce normal a través de una venta, a través de una inmobiliaria en un precio un precio real de mercado. Entonces, tampoco es nada recomendable. Lo que sí que vemos es que cuando se inician procedimientos judiciales, quizás la parte que es menos propensa a llegar a un acuerdo, pues ya en este caso su asesor jurídico, su abogado, le va a indicar las consecuencias que pueda tener, o ya empiece una negociación a través de profesionales que intervengan en el sector para que se pueda llegar a un acuerdo y no tener que recurrir a esa subasta pública que, como hemos dicho con anterioridad, va a ser una cantidad económica inferior a un precio real de mercado, y aquí sí que perderían todas las partes, con el consecuente gasto que van a tener de letrado, de procurador, de si hay una condena en costas, en este caso porque se haya intentado llegar a un acuerdo con este heredero o herederos pues que no quieran, pues se le puede condenar todos los gastos que va a conllevar, tanto a nivel económico como a nivel emocional, porque tenemos que pensar que estos procedimientos para nada son rápidos, y más como está ahora mismo la justicia. Quizás desde que se inicia un procedimiento judicial hasta su culminación, pues pueden transcurrir aproximadamente unos 18 meses. Ya, o sea que te perjudican todo, a nivel económico, Siempre. a nivel emocional, lo que tú has dicho antes, Claro. y también en tiempos. Es decir, algo que a lo mejor podría haber estado vendido hace años. Imagínate meses. en una situación como la de ahora, en la que sabemos que el mercado pues está o puede cambiar, y 18 meses puede ser, te puede en algunos casos pues ser algo positivo, con un resultado positivo, porque el mercado sí que ha ido subiendo, o puede ser también algo negativo si durante 18 meses pues la economía para o el sector empieza a parar. Con lo cual, todo siempre hay que ponerlo en una balanza e intentar llegar a un acuerdo, y recurrir en este caso a los profesionales para intentar mediar y poder llegar a un acuerdo. Vale. Dos apuntes que quería preguntarte, pero quería que terminases ya la pregunta. Es el primero, todo el mundo está hablando del MASC. ¿Qué es eso? Bueno, el MASC en este caso es un procedimiento que, antes de que tú puedas interponer un procedimiento judicial, tienes que intentar llegar a un acuerdo con la otra parte, y esto te lo va a exigir el juez. Si tú presentas directamente una denuncia sin haber intentado llegar a un acuerdo, directamente el juez te lo puede tirar para atrás. Vale, sí, porque ve Es que al final importante. Que por tu parte no hay ningún Eso tipo es, de o sea, al final lo que para... te exige en este caso es que haya habido una negociación previa, y si no ha existido una negociación previa, igual no te lo admiten a trámite. Vale, perfecto. Y la segunda, por mencionarlo un poco, es el tema de peritación judicial. Bueno, o sea, lo que vamos a necesitar es, siempre que vamos a un procedimiento judicial, se tiene que determinar cuál es la cantidad económica de este bien inmueble que se quiere llevar a subasta. ¿Cómo se determina? Pues a través de una peritación judicial. Bueno, vámonos ya terminando con el podcast de hoy, y ya esto es una pregunta un poco más personal, pero bueno, seguro que para tomar la decisión le sirve al que nos esté escuchando. ¿Merece la pena vender una vivienda que acabo de heredar?
Bueno, aquí lo primero que hay que tener en cuenta son tus circunstancias personales y si vas a querer en este caso pues decir, bueno, cuál es el estado también en el que se encuentra el inmueble y si quiero tener una renta mensual y arriesgarme o no, o sea, va a depender mucho de tus circunstancias, en este caso personales, de si heredas tú solo o heredas con hermanos, de si vas a tener tiempo y ganas para alquilar un inmueble o no, va a depender mucho de tus circunstancias. Dependerá también en el momento en el que te encuentres, es decir, a lo mejor ahora mismo porque estamos en una época de bonanza y siguen estando los precios. Ahora sin duda, para mí es muy buen momento como para poder venderlo, pero claro, lo puedes destinar a tu vivienda habitual, si esta vivienda para destinarlo a vivienda habitual o para alquiler, o vas a necesitar vender este inmueble porque quieres vender tu vivienda habitual e irte a una más grande o a una zona distinta que pueda ser en un precio más elevado. Es una pregunta muy personal en el que tendríamos que analizar en este caso pues todos los aspectos personales del heredero o de los herederos pues para poder dar un consejo. Claro. Y en caso de tomar la decisión y después de valorarlo todas mis circunstancias, tomo la decisión de vender, pero resulta que el piso necesita una reforma importante. Aquí, ¿tú qué le recomendarías al espectador? Bueno, lo primero de ello es que, o sea, yo no me metería en una reforma si no eres especialista o no tienes en este caso conocimiento, yo no lo haría. Lo que sí que haría en este caso sería, pues, en este caso, quitar todos los efectos personales, todo el mobiliario que no pueda incentivar a nivel emocional a la compra de una vivienda, darle una mano de pintura, o sea, ponerlo lo más atractivo posible, pero sin entrar en reformas, porque la persona que compra, pues igual tiene un criterio totalmente distinto a nivel de acabado, reformas, colores. Entonces, una reforma es algo muy personal, pero sí que lo pondría lo más atractivo posible para que se pueda producir la compraventa. Y importante también repercutir ese nivel de reforma que necesita en el precio. Claro, no es lo mismo vender un inmueble en este caso que esté totalmente reformado o que esté medio reformado, si tienes una instalación eléctrica de hace 45 años, si tienes la fontanería pues de hace 45 años, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque el comprador va a ser en este caso conocedor y todo el mundo sabe la repercusión que tiene actualmente realizar una reforma y los costes cómo siguen subiendo y es una cantidad económica a tener en cuenta y que va a descontar la parte compradora de ese precio final de venta. Esto parece muy, muy evidente, pero... Obvio, ¿no? Parece obvio, pero hay después muchos el sentido común de la parte propietaria... Claro, y sobre todo los herederos muchas veces, hay veces que no lo quieren tener en cuenta. Claro, que muchas veces no está tan mal, o no está tan mal. Claro. O a mí me gusta mucho, que esa es muy, muy tuya, la de decirle... Bueno, si está tan bien de precio, cómpratelo tú, ¿no? Claro. O quédatelo tú. Esa es una de las opciones cuando no se llega a un acuerdo y hay un heredero, en este caso, que quiere poner una cantidad económica muy superior al valor de mercado en el que se sabe que no. Una de las respuestas que nosotros aconsejamos siempre o en la negociación cuando se producen mediaciones por nuestra parte, en este caso para llegar a un acuerdo, que le decimos a este heredero que está indicando esa cantidad económica, pues que lo compre él, que en esos importes y que valore de la misma manera que está valorando una venta, pues que valore las partes de los otros herederos en esa misma cantidad económica. Ahí es cuando nos esperan una respuesta de este tipo. Claro. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Yo creo que ha quedado bastante completo. Hemos hablado, de la diferencia que tiene entre vender una vivienda normal y una vivienda heredada. Hemos hablado del procedimiento y hemos entrado en detalle en cada uno de los trámites, de impuestos, de cómo llegar a un acuerdo entre varios herederos. Yo creo que ha quedado bastante completo y creo que le va a servir muchísimo a nuestros espectadores. Recordar el consejito del valor otorgado, algo súper importante, y creo que en general hemos cubierto todos los temas. De todas formas, si os quedase cualquier duda que no se ha resuelto en este podcast, por favor, dejádnoslo en los comentarios, intentaremos resolverlo. Y si queréis más podcast por nuestra parte, pues suscribiros y darle a like.